El tema para hoy titula Ser como Cristo. Y qué hermoso cuando podemos escuchar la palabra. Y alguien me escribió por el internet, dice, eso está muy difícil. Es verdad, humanamente es imposible. Ser como Cristo es imposible. Pero el poder de Dios está para sus hijos, para que cada uno de nosotros podamos llegar a tener la imagen y la semejanza de Dios en nuestras vidas. Ese es el propósito y ese es el plan maravilloso de Dios. Porque cuando Dios nos llama con un propósito, con una razón. Alguna vez conté en alguno de los sermones mi experiencia. Yo no nací adventista del séptimo día. Yo conocí a Jesús ya cuando tuve 22 años. Yo crecí en la iglesia tradicional. Mis padres me llevaban a misa, confesaba, comulgaba. Era una linda experiencia. Pero cuando empecé a estudiar la Biblia, cuando una persona empezó a hablarme y a decirme lo que Dios esperaba de mí, uno no tenía la idea de que algo podía pasar en nuestra mente. Un día mi suegro me invitó a salir a un parque a pasear. Él andaba todo el tiempo con la Biblia bajo el brazo. Esto era en Ecuador y yo lo primero que dije, no, si él sale con la Biblia va a ser una vergüenza caminar allí, la gente nos va a ver. Así es que le dije, mire, Cecitar, por favor, ¿puede dejar la Biblia y nosotros vamos? Y él asentó la Biblia y dijo, vamos. Yo dije, por fin no va a hablar de Biblia. Ahora sí podemos conversar como gente normal. Comenzamos a avanzar. Llegamos al parque, hablamos de deportes, hablamos de política, hablamos de varias cosas. Pero de pronto él estaba hablando de la Biblia. Y escuchar un momento, yo le dije con sinceridad de corazón, Cecita, yo he de ser adventista el día que muera mi padre y mi madre. Y esto es algo duro, es difícil. Pero él me dijo una frase que yo nunca puedo olvidar. Y en esta tarde yo quiero empezar con ese pasaje bíblico que él me citó sin Biblia, sin nada. Está en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros para que vayáis y lleves fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Este es un pasaje importantísimo que Dios puso en mi corazón, en mi mente. El pasaje que por primera vez Él me habló, me dijo, el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré. ¿Qué prefiere? Y yo le dije, vámonos. No quise responder. Comencé a caminar. Y cuando caminaba, en mi mente estaba, Señor, por favor, no me niegues. Señor, no me quites de tu libro, Señor, por favor. Cuando llegué a casa por primera vez, abrí la Biblia con gozo y comencé a leer. Abrí un libro maravilloso que se llama El conflicto de los siglos y comencé a leer esa semana. Fue una experiencia bonita. Y el pasaje que hoy leí es el pasaje que Dios usó cuando me llamó para ser un pastor. Cuando Dios me llamó para ser un pastor, Dios me envió con un hombre. Este pasaje que ustedes leen allí, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleves fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cuando uno piensa en esto, dice Dios, ¿qué puede darle Dios al ser humano? Dios tiene más de lo que cualquier ser humano puede tener. Cuando veo la vida de las personas, de los millonarios de este mundo, y yo digo, pero ¿cómo esta gente ha hecho tanto dinero? Hay una lista, por lo menos, de las 10 personas más ricas del mundo. Estas personas tienen algo que uno ni siquiera imagina.
¿no? Pensar solo en ellos, ¿no? Allí están las 10 personas más ricas del mundo. Jeff Bezos, él fundó el famoso coloso de Amazon. Es un hombre billonario, no millonario, billonario. Es uno de los hombres que más dinero ha ganado en la vida. Y la pregunta ¿es feliz? Hace poco se divorció de su esposa. Y todo lo que gana. Yo pregunto, ¿será que la gente, el dinero le trae felicidad? No. Bill Gates, ahí tenemos Bill Gates. Este es, creo que el hombre, entre los segundos hombres más ricos del mundo. Él tiene más o menos unos 96.5 billones de dólares. No dije millones, dije billones. Hombre millonario. Este hombre, Bill Gates, es el hombre que maneja lo que es Microsoft. La tecnología le ha hecho un millonario a este hombre. Buffett, 83 billones de dólares. Es uno de los inversionistas más famosos del planeta Tierra. Bernard Arnault es un francés, 76 billones. Es un hombre de negocios, un businessman. Carlos Slim, este es el mexicano más billonario, creo que de todo México y entre los millonarios del mundo. 59.5 billones de dólares. Lo grande de este hombre es las comunicaciones. Allí están los billones. Y así vamos viendo cada uno de ellos. Tiene billones de dólares. Hombres que han ido progresando, como este de Facebook, ¿no? Mark, 68.2 billones de dólares. Y todavía es un hombre joven, que ha alcanzado millones y billones de dólares. Michael Bloomberg, que estaba queriendo correr para derrotar al presidente Trump. Él propuso invertir 500 millones de dólares para quitar la presidencia. Y está trabajando en eso. Mis amigos, la gente billonaria, la pregunta es, ¿son felices? ¿Tienen paz en su corazón? ¿Cómo está su vida? Cuando leo la Biblia y encuentro este pasaje de Proverbios 13, versículo 7, dice: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Estos hombres pretenden ser ¿qué? Ricos. Pero dice, no tienen nada. Hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Pretenden ser pobres y tienen ¿qué? Mucha riqueza. ¿Cuál es esta riqueza de los pobres? ¿Cuál es la riqueza de estos hombres que no tienen billones? Una sola. La riqueza es conocer a Cristo Jesús. La riqueza es tener la esperanza de la vida eterna. La riqueza es prepararse para vivir con Dios. Pero hay una riqueza que no da el dinero. Esa riqueza solo da Dios. En Isaías, en el capítulo 26 y en el versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Conocerle a Dios es tener un propósito para nuestras vidas. Esto nos da energía, nos da fuerza, nos da seguridad, nos da paz, nos da tranquilidad. Cuando nosotros tenemos un propósito claro en nuestras vidas, tenemos una dirección apropiada y sabemos a dónde vamos. Los hombres y las mujeres de este mundo son grandes. La única diferencia es que se enfocan correctamente en las cosas que Dios tiene para sus hijos. Y que no divagan. Un día están felices
tienen recursos, pero pronto de nada les sirve. No se enfocan en lo que tienen que enfocarse. Hay cosas en las que debemos enfocarnos. Son en las cosas eternas, en las cosas de Dios. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 13, nos menciona de una manera interesante: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, una cosa hago. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? No hay que estar dando muchas vueltas. Haz una sola cosa. ¿Cuál es la cosa? Concéntrate en tu meta. ¿Cuál es tu meta? El llamado de Dios para la eternidad. Dios te ha llamado no para manejar millones de dólares en esta tierra. Dios te ha llamado para manejar la riqueza del universo. Ahora tú no tienes, pero un día, cuando Cristo venga, tendremos lo que la vida de acá no nos da, como ser vida eterna. Los hombres millonarios pronto cumplirán sus años. El que más viva será quizás 100 años. ¿Y de qué sirve todos sus millones? ¿Para qué sirve todo lo que ha acumulado? Quisieran ganar un poco más de tiempo, pero no tienen nada. Son pobres, están vacíos. Mis amigos, Dios tiene algo para sus hijos, algo maravilloso. Y en esto nosotros debemos pensar y analizar. Hay una frase que quiero que quede en tu mente: no fuiste puesto en esta tierra para ser recordado, sino para prepararte para la eternidad. ¿Para qué estás en esta tierra? Para prepararte para la eternidad. ¿Por qué? Porque un día todos nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Allí nos menciona de una manera interesante. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué te dice Dios? Dios dice que todo lo que hacemos en esta tierra, todo lo que hacemos, un día Dios va a tomar en cuenta. ¿Cómo hiciste los millones? ¿Cómo trabajaste ese dinero que Dios te dio? ¿Usaste solamente para satisfacer tu orgullo, tu soberbia? ¿O fuiste de bendición para una humanidad que sufre, una humanidad triste, una humanidad con hambre, una humanidad que está pasando por momentos especiales? Búscale a Dios con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque un día nosotros tenemos que estar frente al tribunal de Dios. Y tenemos que dar cuenta por nuestra vida, ¿no? Y tenemos que responder por lo que hemos hecho. Si hemos hecho cosas buenas o cosas malas, tenemos que responder. Pero hay algo que quiero decirte. A veces la gente piensa que haciendo cosas buenas ya tiene ganado el cielo. No es así. Tú no te ganas el cielo por hacer cosas buenas. Tú te ganas el cielo si aceptas el regalo de Dios, que es Cristo Jesús. Y si tienes a Cristo Jesús en tu corazón, entonces por naturaleza tú vas a hacer cosas buenas, cosas que a Dios le agradan. Los discípulos estaban al lado de Jesús, pero ellos no entendían el ministerio de Jesús. Ellos no entendían siquiera el plan que Cristo tenía. Cuando Jesús vino a hablarles del reino de Dios, ellos pensaban que el reino era la tierra. Ellos pensaban que ellos iban a quitar a los romanos y se iban a poner ellos para dirigir el mundo, y que Jesucristo iba a estar a la cabeza dirigiendo. Pero Jesús les dijo: mi reino no es de este mundo.
El pueblo de Israel se sentía feliz y orgulloso porque tenía su templo. El templo era el centro donde la gloria de Dios se había manifestado en el pasado. Jesús estuvo en ese tiempo y vio el templo, no el templo de Salomón. Vio uno de los últimos templos que habían quedado, pero aún así era una de las bellezas hermosas. Cuando leo la Biblia en Marcos capítulo 13, en el versículo 1 dice: saliendo Jesús del templo, le dijo unos de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificio. A Jesús le estaba mostrando ¿qué? El templo. Y ahora dice: mira qué piedras tiene este templo. Mira qué edificio. Y yo me imagino que Jesús, con tristeza, conociendo el final, Él les dijo estas palabras, y esta palabra interesante. Jesús respondió y le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El orgullo de Israel, la grandeza de Israel, el templo. El templo sería ¿qué? Derribado. No quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando tú vas a Israel ahora no encuentras nada del templo. Lo único que hay es el muro de los lamentos. Y Jesús mencionó sus palabras, y allí toda la riqueza, toda la grandeza, todo el orgullo de Israel quedó solamente en el recuerdo. ¿Por qué? Porque Dios ahora hizo un nuevo templo. No construyó en Israel, Dios construyó un nuevo templo en la humanidad. ¿Para qué? Para habitar en medio de su pueblo. Noten cómo dice 2 Corintios 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no hay necesidad de piedras, no hay necesidad de templos extraordinarios. Ahora, ¿qué es el templo? El templo eres tú y soy yo. Somos habitación de Dios. Dice: porque vosotros sois ¿qué? Templo del Dios viviente. Y como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos. Tú eres morada de Dios, habitación de Dios. Y qué hermoso pensar esto. Tú quieres ser como Cristo. Necesitamos tener una comunión con Dios. Llegar a tener una relación con el Dios de la vida, con el Dios todopoderoso. Esa relación que, como dice el apóstol San Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo eres como Cristo? Cuando Cristo mora en ti. Cuando Cristo es crucificado en tu vida. El apóstol Pablo dice: con Cristo estoy crucificado. No vivo yo, Cristo vive en mí. Él es el que habita en mi corazón. Él es el que camina conmigo. Él es el que está en todo lugar. Cuando Pablo estaba preso, Cristo estaba preso con él. Cuando Pablo era azotado, Cristo era azotado en él. Cuando Pablo cantaba en la cárcel, Cristo cantaba con él. Mi amigo, con Cristo estoy crucificado. No vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, tú vas a hacer lo que Cristo Jesús hacía. ¿Qué es lo que Dios hacía? Amaba a los seres humanos. Amaba a los pobres.
sanaba a los enfermos, consolaba a los tristes. Pero para eso Cristo tenía una intimidad con el Padre. En Cristo habitaba la plenitud de Dios. Y Dios quiere que sus hijos, tú y yo, hoy tengamos la plenitud de Dios. Dios quiere que como pueblo seamos gente llena de la presencia y del poder del Espíritu Santo. Entonces, pero ¿cómo puede ser esto? Mis amigos, las ideas deben nacer de la intimidad con Dios. A veces la gente me pregunta, dice, pastor, ¿de dónde saca usted sus sermones? ¿Quieres que te diga de dónde saco? De mi intimidad con Dios. Cuando leo mi Biblia, cuando leo el espíritu de profecía, yo encuentro deleite en las cosas de Dios. Antes de que yo te hable a ti, Dios me habla y yo siento su presencia maravillosa. Cuando siento que Dios va elaborando un tema, porque esto no se elabora por ciencia, se elabora por inspiración del Dios Todopoderoso. ¿Cómo podemos tener esa relación? Esa relación se obtiene en una relación con Cristo, es una relación de perdón. Saber que Cristo me ha perdonado mis pecados, ha perdonado mis traiciones, ha perdonado mis mentiras, ha perdonado mis borracheras, ha perdonado mi injuria, ha perdonado todo lo malo que había en mi vida. Cristo Jesús ha perdonado mis pecados. Y si Dios me perdona, ¿qué tengo que hacer yo ahora? Tengo que hacer lo mismo que Dios hace conmigo. Tengo que aprender a perdonar a las personas. Noten Marcos capítulo 11, versículo 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Sabes una cosa? Cuando estoy preparando mi sermón, yo lo único que le pido a Dios es, Señor, por favor, toca mi conciencia, Señor, toca mi conciencia. Cuando toca mi conciencia, entonces yo sé que Dios va a tocar la conciencia de los que escuchan. Pedirle a Dios, hermanos, que nos ayude a vivir como cristianos, como hijos de Dios. Si tú tienes un resentimiento en tu corazón, tú no puedes ser feliz. Tampoco puedes ser como Cristo, porque Cristo no tenía resentimientos. Cristo perdonaba. Perdonó a aquellos que lo azotaban, perdonó a aquellos que le crucificaban. Y Dios dice, ¿quieres ser como yo? Comienza perdonando. Aprende a perdonar a los que te maltratan. Aprende a perdonar a los que te acusan. Por casi 40 años fui pastor. Y saben, qué difícil es ser pastor en medio de una sociedad bien difícil. Teníamos 14 nacionalidades en nuestras iglesias, todos hispanos, pero cada uno piensa como a él se le ocurre. Todos piensan que las cosas tienen que hacer como se hace en sus naciones. Los mexicanos decían, bueno, esto tiene que ser así porque en México se hace así. El puertorriqueño decía, no, en Puerto Rico se hace así. Y aparecía el dominicano y dice, pero bueno, en República Dominicana. Y mis amigos, yo un momento decía, pues Señor, ¿qué es Dios? ¿Es dominicano? ¿Es mexicano? ¿Es argentino? ¿Qué es Dios? Dios es uno solo. Dios es uno solo y el principio es el mismo. Y saben, lo más difícil del ministerio es cuando la gente se enoja contigo. Yo me acuerdo en una iglesia en alguna parte del mundo, no quiero que averigüen, pero un grupo de hermanos dijeron, a este no le queremos más en el pastorado. Hicieron planes para sacarme del pastorado. Y trabajaron tan deslealmente
que hacían todo lo posible. ¿Para qué? Para que yo no sea más pastor. Un día me acusaron de que yo no creía en el espíritu de profecía, porque yo solo hablaba de Cristo y Cristo y Cristo. Pero ¿saben una cosa? Los libros que más me inspiran son los libros del espíritu de profecía. Los libros escritos por Ellen White. Dios tocó a esa mujer con poder. Pero me acusaban de que yo no creía en aquello. Como no podían encontrar argumentos, un día me acusaron de haberle robado a la iglesia. Yo decía, Dios mío, tal es la maldad de la gente. ¿A qué punto llega la maldad? Pero yo no podía guardar eso en mi corazón. Yo quería vivir con Dios. Y lloraba cada vez que volvía a casa, lloraba y le suplicaba a Dios que me dé la fuerza. Mi esposa, mis hijas, mi madre que estaba viva, esa viejita lloraba. Y yo le decía al Señor, solo una cosa te pido, ayúdame a perdonarlos. Ayúdame a no guardar odio ni rencor en mi corazón. Y Dios me mantuvo. No fueron días fáciles. Nueva York es un campo difícil, es uno de los campos más difíciles de la tierra. Uno puede pensar, pues Nueva York, la gran ciudad, sí, la gran ciudad. Pero una ciudad llena de gente, muchos de ellos poseídos por demonios. Nosotros necesitamos una cosa, aprender a ser como Jesucristo. Necesitamos aprender a perdonar. Necesitamos a tener en nuestras vidas una experiencia maravillosa de amor con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarnos para la gloria de su nombre. Dios nos llamó y Dios nos eligió para que podamos ser siervos suyos. Al igual que Dios llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los patriarcas, a los hijos de Dios. Pero estos hijos de Dios pasaron por pruebas difíciles. Tuvieron que ser probados a lo sumo, al extremo. Ayer les hablé un poquito acerca de Jacob. Y les hablé también acerca de Abraham. Abraham, el padre de la fe. Este hombre, padre de la fe. Dios le había hecho una promesa. ¿Cuál era la promesa? De ti voy a ser una nación grande. Ella tenía 99 años y no tenía un hijo. Y su esposa, que también estaba vieja, ya no podía tener hijos. Pero Dios le había prometido que haría de él una nación grande. Y mis amigos, cuando ya físicamente no estás preparado, tú piensas y dices, ¿cómo Dios puede hacer una nación grande? Pero la esposa de Abraham era una mujer comprensiva. No sé cuán comprensiva haya sido, pero ella se olvidó de los principios de la palabra de Dios. Y se acostumbró al método de vida de la gente de ese tiempo. Para ellos la poligamia era normal. Era tan normal. Que Sara, su mujer, llama a su esposo y dice, mira, acá está mi sierva Agar, mira. Júntate a ella para que tengas el hijo que necesitamos para que Dios cumpla la promesa. Y Abraham, como buen esposo. ¿Qué esposo? Los esposos siempre somos especiales. A veces obedecemos cosas imprudentes, pero para mantener feliz a Sara, Abraham se acostó con la sierva de ella. Y cuando ella ya estaba embarazada, ahora comenzó a mirar mal a su señora. Y comenzaron a tener problemas ahora en la relación. Habían problemas en casa y empezaba a ver mal a la señora. Decía, pero esta señora, ¿qué tiene que ver? Yo soy ahora la importante porque voy a dar un hijo al señor Abraham. Y mi hijo va a ser el heredero de todo lo que tiene Abraham.
Pero Sara fue y habló con su esposo y le dijo, mira, la sierva que yo te di me menosprecia. Porque ese es el problema humano. El problema humano es que cuando conseguimos algo nos olvidamos quién nos dio. Cuando alguien nos ayuda nos olvidamos quién nos dio la mano para salir adelante. Y nos tornamos en seres miserables. No reconocemos lo que han hecho por nosotros. Agar se enojó. Pero Sara, después de hablar, Abraham le dio un consejo. Nota el consejo que le dio. Respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva, está en tu mano, haz con ella lo que a bien te parezca. Y como a Sarai le afligía, ella huyó de su presencia. Ah, ¿puedo hacer lo que quiera? Sí, ¿qué hizo? Empezó a hacerle la vida de cuadritos. Comenzó a molestarle la vida, a maltratarle. Y ella tuvo que huir. Tuvo que huir. Y Dios le encuentra en el camino, se vuelve, se humilde, está con ella. Y tuvo que volver. Pero la promesa de Dios de darle un hijo, aún estando viejo, a Sara no cabía en su cabeza. ¿Por qué? Ya era vieja. Ya había cesado la costumbre de las damas. Y cuando los visitantes le dijeron a Abraham, vas a ser padre, ella se rió. Se rió porque dije, ¿qué mujer vieja? ¿Quién puede creer eso? Pero las cosas de Dios son diferentes. Son totalmente diferentes. Génesis, capítulo 17, verso 19. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y lo llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Dios puede devolver la vida a un vientre que ya está muerto, a una matriz que ya no tiene función. Para Dios nada es imposible. Dios puede hacer que una vieja de 80 años tenga un hijo. Dios puede, Dios lo hace. Para Dios nada es imposible. Con todo el respeto a las damas, perdónenme la palabra vieja, pero era un momento difícil en la vida. Cuando nació el muchacho, fue la alegría, la felicidad de Sara, la felicidad de Abraham. ¡Qué hijo más especial! Un hijo, un tesoro esperado por tantos años. Dios premia a sus hijos y Dios cumple sus promesas. Y así como cumplió en el tiempo de Abraham, así Dios cumple sus promesas en nuestro tiempo. Dios es un Dios que cumple. Un Dios que lo que promete se hace realidad. Nació el muchacho. Y ya cuando el muchacho tenía casi 20 años, Dios llama a Abraham. Y ahora le hace un pedido especial. Dame tu hijo, tu único hijo, entrégame en sacrificio. Y Abraham en su mente dice, ¿cómo? Y Satanás dice, no, Dios dice, no matarás. Pero Abraham sabía lo que era la voz de Dios. Abraham sabía que esa voz le había dicho que será padre. La voz le había dicho que tendría un hijo. Y esa misma voz ahora decía, dame a tu hijo. Abraham abraza a su hijo y emprende ahora un camino. ¿Para qué? Para entregar a su único hijo que ama. Génesis capítulo 22, versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre
uno de los montes que yo te diré. Mis amigos, ese Dios que te ha hablado por tantos años, ahora te pide algo difícil. Yo te di el hijo, pero ahora yo quiero que me lo devuelvas. Quiero que me des ese hijo. Y Abraham tenía una lucha en su mente, en su corazón. Si digo a mi esposa Sara, ella va a decir, no te me lo lleves a mi muchacho. Y guardando silencio, Abraham tomó a su hijo y un grupo de personas y emprendió su camino. Él y Dios. No sabía su esposa, no sabía la gente, no sabía el hijo. Nadie sabía, solo él y Dios. ¿Por qué? Porque había aprendido a tener esa relación de comunicación con el Dios Todopoderoso. Y sabes, 3 días caminó con su hijo, llevando en su mente una angustia, una desesperación. Nota, dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Miró, ya llegué donde Dios me pidió. Ahora piensa un poquito, si tú tienes que dar a tu hijo que amas, lo único, para Dios. Tú dirías, pero no, Dios no puede pedir que mate, eso es pecado, matar es pecado. Pero Dios dijo que lo haga. Abraham alzó los ojos, miró. El hijo iba con su padre, llegó un momento que se detuvieron y emprendió ahora el viaje, él y su hijo. Los otros quedaron abajo esperando. Abraham no quería que nadie viera lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque quizás iban a oponerse a lo que estaba haciendo Abraham. Caminó con él, pero en el camino el hijo es increíble. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Génesis 22:7, Padre mío. Y él respondió, he aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué puede decir un padre allí? Papá, mira, aquí está la leña, aquí está el fuego, padre, aquí está todo, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde? Dime, padre. Y la respuesta de Abraham fue interesante. Noten, respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. No le dijo, tú eres el cordero. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y cuando llegaron, ese fue quizás el momento más difícil. Su padre abrió el corazón a su hijo. No era un niño, era un joven. Y mirándole le dice, hijo mío, Dios me ha hablado. El mismo Dios que te dio la vida, el mismo Dios que te hizo nacer, el mismo Dios me ha pedido que te entregue en sacrificio. Tú eres el especial tesoro, yo te amo tanto, pero yo quiero hacer la voluntad de mi Dios, la voluntad del Padre. Por favor, hijo, solo te pido que te entregues en las manos de Dios y que Dios haga lo que Él quiera. Tengo que sacrificarte. Una vez que estaba preparado el altar, cuando todo estaba allí, noten el pasaje de Génesis 22:9, dice, y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. ¿Y ahora qué hizo? Ató a su hijo. No peleó con su hijo, dijo, hijo mío, déjame atarte, porque tú eres el sacrificio que Dios ha pedido. Y lo puso en el altar sobre la leña. Me imagino que ese fue el momento más duro de su vida. Ahí está allí el hijo que él ama. Ese hijo maravilloso. Ese hijo obediente. Ese hijo de la promesa.
Ese hijo que tantos años él había soñado, ahora está sobre el altar. Y ahora tenía que sacrificar a su hijo. Cuando yo leo esto, mis amigos, mi corazón se quiebra. Porque digo, es tan difícil perder un hijo. Es tan difícil saber que yo tengo que quitar la vida a lo que yo más amo. Pero el pedido de Dios era ese. Ató a su hijo. Génesis 22:10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ahora era el momento. Estaba el cuchillo afilado, todo listo. ¿Para qué? Para degollar a su hijo. Y el verso 11 dice: entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. La misma voz que hablaba ahora vuelve a decirle: Abraham. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto rehusaste tu hijo, tu único hijo. No me rehusaste, tu hijo, tu único hijo. Amigos, ser como Cristo es ser capaz de renunciar todo para entregar nuestra vida al Dios Todopoderoso. Este cuadro que ustedes ven y escuchan en esta hora es el cuadro que Dios el Padre sufrió al entregar a su único hijo en la cruz del Calvario. El Señor estaba mostrando a Abraham el plan de la redención. Estaba mostrando lo que Dios haría una vez en la cruz del Calvario. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. He aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ese fue el momento de paz. Dios proveerá, pero tienes que ser como Dios. Dios no te pide mata a tu hijo, Dios te pide dame, hijo mío, tu corazón, porque yo ya di todo. Dios ha dado todo. Abraham llamó el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. En ese mismo monte, ahora el Hijo de Dios, Cristo Jesús, llega a la cruz del Calvario. Estuve en ese monte, miré ese monte de la cruz del Calvario, el monte de la calavera. Allí tomaron a Jesús. Allí no había un cordero, porque el cordero era Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue en esa cruz donde Él pagó el precio de mi redención. Fue en esa cruz donde tú y yo hemos sido redimidos para la gloria de Dios. Fue en esa cruz donde nacemos de nuevo. Fue en la cruz donde tú y yo tenemos vida. ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Al igual que Abraham, él podía haber detenido la muerte de Jesucristo. Pero Dios ama tanto a los seres humanos. Por eso que cuando leo San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida, y vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amigo, el amor de Dios es para que tú puedas ser como Jesús. Porque Jesús quiere vivir con nosotros. Él quiere estar en nuestras vidas y como dijo el apóstol San Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Deja que Jesús vive en ti. Y cuando Cristo vive en ti, tú vas a aprender a amar a las personas, vas a aprender a amar a la comunidad, vas a aprender a predicar el Evangelio, vas a compartir a la gente lo que Dios ha hecho en ti. Pero deja que el Espíritu Santo de Dios comience a obrar en tu corazón ahora. Solo abre tu corazón y deja que la presencia de Dios tome tu vida. La presencia de Dios cambie tu corazón. Que Dios te dé un nuevo corazón, una nueva mente. Y que esta semana tú entiendas la razón por la que estás en este mundo. Tú estás en este mundo para ser como Cristo Jesús. Para buscar a los perdidos, para llamarlos a la salvación. Para dar tu vida, para que otros tengan vida. Somos hijos de Dios. Cuando sientas que tus culpas pasan cargando sobre ti, y el error que cometiste, siente tu sabor. Cuando sientas que a tu lado solo reina soledad, solamente alza tu vista y le verás con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdono. Querido amigo, Dios quiere que seas su hijo. Dios quiere habitar en ti. Dios quiere morar en tu vida. Dios quiere cambiar tu pasado. Dios quiere perdonarte tu pasado. Y Dios quiere darte un nuevo corazón. Un corazón que sienta, un corazón que ame. Un corazón que esté dispuesto a dar todo por el cielo. El dinero en este mundo se termina. Los años en esta tierra se terminan. Y todo lo que tienes no te servirá de nada. Cuando sientas que el pecado ha turbado tu razón y el sabor de tus maldades rebosó tu corazón, cuando creas que tu alma solo produce maldad, solamente alza tu vista y le verás con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdono.
las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo te perdono otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo te perdono. Querido amigo, Dios te perdona, pero Dios te pide que aprendas a perdonar. Aprende a perdonar a la gente que te ha ofendido. Aprende a perdonar a tus enemigos. Aprende a amarlos y muéstrales el amor maravilloso de Jesús. Porque Cristo vive en ti. Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Que Dios nos ayude a tener la más bonita experiencia de amor con Él. Dile, toma Señor Jesús mi corazón. Yo no te puedo dar, pero toma mi corazón, mi Dios. Oramos. Querido Padre, te agradezco con todo mi corazón porque eres bueno. Porque tu amor nos alcanza. Sufriste tanto al entregar a tu Hijo, pero el amor por nosotros fue más grande, mi Dios. Perdona nuestra ingratitud y haz de nosotros instrumentos de bendición, de paz. Toma nuestras vidas y úsanos para la gloria de tu nombre, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.